empezar a ver el libro de Samuel. Empezamos ya con los libros donde se empieza a narrar toda esta interesantísima parte de la historia de la monarquía de la nación de Israel, una monarquía muy difícil, muy complicada. Venimos de salir de una época también muy difícil de las judicaturas, del libro de los jueces y de Ruth, donde en medio de los jueces se escribe esta historia de Ruth, preciosa historia, que se enlaza precisamente con la historia del primer libro de Samuel, para darle paso a David como principal protagonista de estos libros y como el rey que Dios escoge también para llevar a cabo su plan. A través de él, por supuesto, vendría a lo largo de los siglos el linaje de donde nacería Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así es que hoy vamos a ver un bosquejo rápido acerca del libro del primer libro de Samuel. Vamos a ver qué fue lo que, de qué se trata este libro, que encontramos. Son 31 capítulos muy intensos, llenos de muchas aventuras, llenos de muchos personajes, de muchas situaciones, no fáciles, pero fueron situaciones que a final de cuentas nos dejan mucha enseñanza. Así es que este primer libro de Samuel termina el gobierno de los jueces. Son casi 350, 400 años que la nación de Israel ha sido gobernada o dirigida por jueces. Y estos jueces pues respondían directamente delante de Dios. La nación de Israel no tenía directamente un rey hasta entonces, sino que era el juez que estaba en turno, que ordenaba solamente los destinos de la nación. Así es que termina la época de los jueces y a partir del primer libro de Samuel empieza la monarquía. En este libro vemos tres historias básicamente. Vemos la historia de Samuel, que es el último juez de Israel y también se convierte en profeta. De hecho, es el primer profeta que encontramos que tenemos escritos de este profeta Samuel. Había habido profetas antes, pero ninguno había tenido por escrito sus profecías. Así es que Samuel se convierte en la primera persona, el primer protagonista de la Biblia que tiene diferentes acepciones, diferentes modalidades, vamos a decirlo así. Y es una historia interesante, la vamos a ver de manera rápida ahora. Tenemos la historia de Saúl, el primer rey de Israel, y tenemos la historia de David, que empieza también a desarrollarse en este primer libro de Samuel. El autor del libro es Samuel, y los últimos capítulos, después ya de la muerte de Samuel, son escritos probablemente por los profetas Natán y por Gad, que ya estaban al servicio de David. Son los que escriben el resto de los capítulos finales. La época en la que se desarrolla este libro es la época del nacimiento, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey Saúl, que es un periodo más o menos de 115 años en los que se desarrollan todas las historias que comprende el primer libro de Samuel. Así es que vamos a ver, hermanos, las tres historias. ¿Cuáles son los temas principales de este primer libro de Samuel? Del capítulo 1 al 7 tenemos la historia de la vida de Samuel, la primera parte de su vida, de su infancia, de cómo es presentado al Señor, en fin, ahorita lo vamos a ver. La historia de Samuel. En la segunda parte del libro, del capítulo 8 al 15, tenemos narrada la historia de Saúl. Hay historias muy interesantes, muy bonitas en la vida del rey Saúl. Y la tercera parte del libro vienen las historias de David. Desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31 se cuenta ya el protagonista del libro es realmente David. El primer tema que tenemos aquí entonces es la vida de el profeta Samuel. Samuel era
el vidente, antes le llamaban videntes a los profetas, se les decía videntes, y hay algo curioso, ahorita vamos a hablar de la vida de Samuel, pero hay algo curioso que quiero que tengan en cuenta cuando estudiamos a Samuel, o cuando hablamos de Samuel en la iglesia, en los estudios bíblicos. Samuel tiene tres ministerios que no los vemos en ningún otro personaje de la Biblia. Samuel era juez, que representa la autoridad civil, era profeta, que también significa la autoridad de parte de Dios, y también era sacerdote, que tiene la autoridad espiritual sobre el pueblo. O sea, tenía los tres ministerios. Samuel es el único personaje bíblico que tenemos que engloba estos tres ministerios. Es un prototipo o es una sombra de lo que iba a ser el ministerio de Jesucristo. Jesús es el único, por supuesto, de parte de Dios, que engloba estos tres ministerios, no de manera terrenal ni temporal como en el caso de Samuel, sino de manera eterna. Siempre lo ha sido. Él siempre ha sido sacerdote, ha sido juez, ha sido profeta, ha sido el Hijo de Dios. Así es que él englobó en su ministerio terrenal, y hasta el día de hoy sigue ejerciendo estos tres importantes ministerios que engloban toda la autoridad de parte de Dios dada a una persona. Así es que Samuel, es interesante notar esto, Samuel tiene estos tres rasgos característicos. ¿Qué tenemos de interesante en la historia de Samuel? Bueno, su nacimiento, el capítulo 1 y hasta el capítulo 2 nos hablan acerca del nacimiento de Samuel, un nacimiento muy interesante. Si ustedes se acuerdan, Elcana, el padre de Samuel, tenía a su esposa Ana, que no podía tener hijos, y entonces esta mujer era afrentada constantemente por la otra esposa de Elcana por no tener hijos, y ella, en su desesperación, en su angustia, porque debemos de entender que para una mujer en este tiempo en el que estamos hablando de la Biblia, era una afrenta, era una vergüenza, era mal vista por la sociedad el que no tuviera hijos. Así es que esta mujer derrama su alma delante del Señor. Ella se mete tanto con el Señor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, que estaba borracha, y entonces él le dice: vete a tu casa, digiere tu vino. Y ella le dice: no, Señor, no estoy ebria como tú piensas, sino que mi alma está angustiada. Imagínense el clamor de esta mujer. Así es que Dios la escucha, Dios la oye, y ella hace un voto muy interesante. Dice: si el Señor me concede tener un hijo, lo voy a consagrar a Jehová por todos los días de su vida. Y efectivamente así fue. Cuando el niño creció y se hizo un joven, un niñito apenas, Ana llegó y lo entregó al templo, se lo llevó al profeta, al sacerdote Elí, quien lo llama y lo deja al cargo de ministrar de las puertas del templo. El niño estaba ahí sirviendo en el templo, le tocaba hacer la limpieza, le tocaba hacer ahí las labores dentro del templo. Así fue como llega Samuel a la casa del Señor. Una noche Samuel está durmiendo en el templo, precisamente cerca del altar de Jehová. Estaba dormidito y oyó la voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él pensó que era el sacerdote Elí que le estaba llamando, y va y le dice: pues dime qué necesitas que haga. Y heme aquí. Dice: no, yo no te llamé, vuelve a dormir. Y pasan 3 veces. La tercera vez le dice Elí: si vuelves a oír la voz, tienes que decir: habla Jehová y tu siervo oye. Y así fue como Samuel, durmiendo en el templo, fue que escuchó la voz de Dios, la voz del Señor llamándole. Y aquí hay algo muy interesante en este capítulo 3, versículo 3. Váyanme siguiendo ahí con sus Biblias, por favor. Si tienen a la mano sus Biblias, ábranlas, porque hay algunos versículos que vale la pena que los tengamos en cuenta. Dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y fíjense este versículo tan importante, tan interesante, que muchas veces lo pasamos por desapercibido. Dice: y antes que la lámpara de Dios
fuese apagada, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué significa esto? Dios estaba disgustado, estaba enojado con el comportamiento de su pueblo. De hecho, dice el versículo 1 del capítulo 3, que en aquellos días, en los días del sacerdote Elí, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Hermanos, esto es algo que debe de ponernos a pensar, En aquel tiempo no estaba la palabra escrita, no tenían las personas una Biblia en sus manos que pudieran ellos abrir y tener cuando ellos quisieran la palabra de Dios, cuando ellos desearan tener la palabra de Dios. Ellos no podían tener una Biblia en las manos como lo tenemos nosotros. Ese es un gran privilegio. Solamente tenían la palabra de Dios a través de la boca de los sacerdotes, a través de los profetas. Así es que dice que en aquel tiempo, en ese tiempo, en el tiempo de cuando Samuel es joven, escaseaba la palabra de Jehová. Es decir, rara vez escuchaba que el Señor hablara a través de una persona para darle a conocer su voluntad a la nación. Esto es algo triste, es algo difícil, es algo que no podemos estar soslayando nosotros, porque nosotros tenemos una gran ventaja ahora. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y dice que cuando Samuel fue llamado, estaba durmiendo, y dice que fue antes de que la lámpara de Dios se apagara. ¡Qué tremendo versículo antes de que la palabra de Dios se apagara! Así es que cuando Samuel es llamado, hermanos, podemos decir que hay una profunda crisis espiritual en medio de Israel, una profunda crisis espiritual. El capítulo 4 y 5 nos narran acerca de la captura del arca. Sucede que ya Samuel crece, Samuel se hace joven, sigue ministrando en el templo, sigue ministrando al servicio del sacerdote Elí, pero constantemente había guerras entre los filisteos y los israelitas. Y en una de esas guerras, los filisteos capturan el arca. ¿Qué fue lo que sucedió? Era terrible, hermanos, lo que estaba pasando en Israel. El capítulo 4 nos habla acerca de una situación tan difícil porque el pueblo de Israel estaba pasando por una situación, como les dije, de crisis espiritual muy profunda. Pero había un sacerdote que era Elí. Él estaba a cargo del templo, él estaba a cargo de el asunto espiritual, más sus hijos. Tenía 2 hijos, pero estos hijos fueron malos. Estos hijos robaban al pueblo. Estos hijos extorsionaban al pueblo con las ofrendas, con los holocaustos. Les quitaban a la gente la comida que ellos traían para sus holocaustos, para sus ofrendas. Les quitaban el dinero. Estos hijos eran terribles, estaban haciendo abominaciones delante de Dios. Así es que había una situación espiritual espantosa en medio de Israel. Cuando los filisteos llegan a la guerra, empiezan a ganarle a los israelitas. Los israelitas se ven perdidos y a alguien se le ocurre decir: ¿por qué no traemos el arca de Jehová para que nos ayude y para que nos dé victoria sobre los filisteos? Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Esta gente no tenía un concepto claro de lo que era el arca de Jehová. No sabían cómo se usaba, no sabían lo que tenía que pasar y no sabían el poder y la presencia de Dios que estaba en esa arca. Así es que se les hizo como un amuleto solamente para poder traer y para poder querer ganar la guerra. Lo traen como un amuleto, mandan traer el arca, y con el arca se vienen estos 2 hijos de Elí, que eran totalmente abominables delante de Dios. Y ellos vinieron como sacerdotes, se presentaron como sacerdotes con el arca, y lo único que sucedió fue que los filisteos derrotaron nuevamente a los israelitas, y no solo eso, sino que se robaron el arca del testimonio de Jehová. Se lo llevaron a sus tierras,
Por supuesto que no, Dios no iba a permitir eso, a pesar de que los israelitas fueron derrotados y fueron avergonzados y se tuvieron que regresar derrotados de la guerra. Dice la Biblia en el capítulo 5 que los filisteos pusieron el arca, la llevaron al templo de su dios Dagón. Estaba la estatua de Dagón y dice que pusieron allí enfrente de Dagón el arca del testimonio del Señor como un trofeo de guerra. Al día siguiente, cuando ellos llegaron, vieron que la estatua de Dagón, ¡pum!, estaba tirada delante del arca del testimonio. Lo volvieron a levantar a su Dios y al día siguiente, otra vez estaba la estatua de Dagón tirada frente al arca de Jehová. El tercer día, lo volvieron a levantar. El tercer día, lo que sucedió fue que la estatua de Dagón no tenía cabeza ni tenía pies. La cabeza y los pies estaban junto al arca y solamente el tronco de la estatua había quedado ahí. Así es que los filisteos se espantan, dicen, ¿y esto qué cosa es? Este es el Dios de los egipcios, de los israelitas, que hizo muchas cosas allá con los egipcios, así es que no podemos tener esto acá. Dios se enojó tanto, hermanos, y Dios no necesita que nadie lo defienda, Dios se defiende él solo. Así es que estando el arca ahí, en tierra de los filisteos, todos los filisteos empezaron a ser heridos con tumores, y donde quiera que tenían el arca en el territorio de los filisteos, en ese pueblo, toda la gente se llenaba de tumores malignos. Y dice que de una ciudad a otra le estaban pasando el arca porque nadie la quería tener, y a la ciudad que llegaba todos eran infestados de tumores malignos. Así es que deciden ellos mejor, por su propia voluntad, regresar el arca. Así es que lo toman, lo llevan, consultan con sus adivinos, y sus adivinos les dicen, tienen que pagar un tributo, porque si no el Dios de Israel va a ser peor la cosa. Así es que tuvieron que traer, hicieron tumores de oro puro, conforme a cada uno de los príncipes de los filisteos, y regresaron el arca otra vez a tierras de Israel. Llega a una tierra, pero los israelitas que la reciben no conocían lo que tenía el arca, no sabían, les dio curiosidad y se les hizo fácil a la ciudad de Bet-Semes, está en el capítulo 6, abrir el arca para ver qué cosa es lo que había ahí adentro. Y cuando lo abrieron, hubo una gran mortandad en medio de esa ciudad. Hermanos, con las cosas sagradas no se juega. Con las cosas que Dios ha llamado santas no se juega. Y no es un asunto de fetiches, no es un asunto de artículos santos, sino la santidad del Señor. Las cosas que Él ha llamado sagradas, que son nuestras vidas, que son nuestra comunión con Él, que es nuestro diario vivir con el Señor, esas son cosas sagradas, y eso no podemos jugar con eso. Así es que esta gente de Bet-Semes, que se le ocurrió abrir el arca del testimonio por curiosos para ver qué cosa tenía, fueron castigados. Hubo una gran mortandad, 50,000 hombres murieron en esa ciudad. Así es que dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Capítulo 8, vinieron los judíos de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y le pusieron en casa de un hombre llamado Abinadab. Y ahí estuvo el arca, santificaron a un hombre llamado Eleazar para que fuera sacerdote del arca. Y dice el versículo 2 del capítulo 7 que se quedó el arca ahí en ese lugar por 20 años. Aquí en este versículo tenemos un salto ya de 20 años. Así es que Samuel deja de ser un jovencito, Samuel deja de ser un muchachito y se convierte ya en un hombre, se convierte ya en un sacerdote, se convierte ya en el sacerdote de la casa del Señor. Elí murió. Sus hijos en esa guerra, cuando se robaron el arca, los hijos de Elí mueren en medio de la guerra, y alguien viene corriendo a traer la noticia y le dice a Elí, tus hijos murieron. En ese momento Elí, que estaba sentado en una silla, ya viejo, anciano, dice que se fue para atrás y ¡pum!, se desnucó, y ahí murió el sacerdote Elí. Una de las mujeres que tenía de estos dos hijos estaba embarazada, y en ese momento, cuando oyó la noticia de que tanto su esposo como su suegro habían muerto,
se le vinieron los dolores de parto y tuvo un hijo. En ese momento se le vino el parto y dio a luz un hijo que le puso por nombre Icabod, que significa la gloria de Israel ha sido traspasada. Y quedó como recuerdo ese nombre. Así es que la historia de Samuel es muy interesante, nos habla acerca de cómo Dios puede empezar a bendecir a una persona aún desde niños. Por eso es tan importante tener cuidado de nuestros niños, tener cuidado de lo que les enseñamos en casa como padres y sobre todo también en la iglesia, el cuidado que les debemos de tener. Así es que Samuel empieza a ser el juez de Israel, empieza a juzgar en una ciudad, en una región llamada Mizpa, empieza a ofrecer ahí los sacrificios, empieza a gobernar a la nación de Israel, pero en el capítulo 8 Israel empieza a pedirle a Samuel, ahora quieren un rey. Y aquí empieza la segunda parte del libro, la historia de Saúl. Aconteció que habiendo Samuel, dice el capítulo 8, envejecido, Samuel ya se hizo viejo, ya pasó aquí un tiempo, dice, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Y fíjense lo que sucede aquí, algo muy interesante, lo mismo que le pasó a Elí, que no tuvo cuidado de sus hijos, lo mismo le pasó a Samuel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Cuando estudiamos el libro de Deuteronomio hace unas semanas, en el libro de Deuteronomio encontramos un versículo muy interesante donde Dios le está diciendo ya a Josué y a Moisés lo que va a suceder en el futuro, lo que iba a pasar casi 400 o 500 años después. En Deuteronomio 17:14 le dijo Dios a Moisés, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Así es que, hermanos, ya el Señor había profetizado lo que iba a suceder, que la nación iba a pedir un rey en Deuteronomio 17:14. Casi 500 años después se cumple esta profecía. Samuel trata de convencer al pueblo, de decirles, no, es mejor que Dios sea el rey sobre nosotros, que Dios esté sobre nosotros, que seamos gobernados directamente por Dios. La gente del pueblo no lo quiso escuchar y dijeron, no, queremos que nos pongas un rey. Esa fue la exigencia de Israel en el capítulo 8. Así es que en medio de todo esto, Saúl es escogido, Saúl de la tribu de Benjamín, capítulos 9 y 10, unas historias muy interesantes. Resulta que este hombre llamado Cis tenía sus burras, tenía unas asnas y se le perdieron, y mandó a su hijo Saúl a buscar esas burras. Dijo, hay unas burras que se perdieron, así es que velas a buscar. Saúl va con su criado por los montes buscando el rebaño de burras que se le había perdido a su papá. Total que no las encuentran y le dice a su criado, mejor vámonos a la casa porque pues ya mi papá no iba a estar preocupado por las burras, estará más preocupado por nosotros, así es que mejor nos regresamos. Y el criado le dice, oye, cerca de aquí parece que hay un profeta, un vidente, ¿por qué no vamos y pues que nos adivine dónde están las burras? Así es que se regresan Saúl y su criado, ven a unas muchachas que iban saliendo de un pueblo y dicen, oigan, ¿saben dónde está el vidente? Y dijeron, ahí está, y apúrense porque va a ir a ofrecer sacrificio ahorita, y si no lo agarran ahorita, ya no lo agarran después. Así es que sale Saúl y va y encuentra
a Samuel, al profeta Samuel. Dios ya le había hablado a Samuel antes y le había dicho que le iba a salir a su encuentro un joven de la casa de Benjamín, para que lo escogiera como rey. Dice la Biblia que Saúl era un hombre hermoso, que era un hombre muy atractivo, muy guapo. Dice que de todo el pueblo, él sobrepasaba más de una cabeza desde el hombro. No había, él era el más alto de todo el pueblo, de toda la nación de Israel. Era un hombre altísimo, muy bien parecido. Y Samuel, cuando lo ve, dice, este es el rey. Así es que lo invita a comer, lo invita a que sea parte del sacrificio, le da unas profecías, que se cumplen las profecías. Mucha gente no cree en que Saúl pueda ser el rey. Algunos se burlan, otros lo honran. Cuando Samuel lo unge, vierte el aceite sobre su cabeza, muchos se burlan de él, no le creen, pero viene un tiempo de guerra. Viene una guerra, entonces Saúl se enoja por lo que había pasado y sale a la guerra, y entonces en ese momento la gente reconoce lo que Dios había hecho. Pero pasa algo muy especial. Después de que Saúl es escogido por rey, por Samuel, dice que cuando iba de regreso a su casa, vio unos profetas que venían, una escuela de profetas, y los profetas venían profetizando. Así es que Saúl se integra a este grupo de profetas, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él empezó a profetizar. Y su corazón cambió, porque él no quería, él decía que pues, él no era para ser rey, él no quería hacer nada. Pero Dios cambió su corazón y él empezó a ser el rey de Israel. Así es que Saúl es escogido rey, es ungido, empieza a tener algunas victorias, empieza a ganar guerras en contra de los amonitas que querían destruir a Israel. Tiene victorias importantes, la gente le cree, la gente está con él, entonces empieza a gobernar. Tiene su primera victoria en contra de esta nación, capítulo 11. En el capítulo 12, Samuel ya lo proclama como rey y declara ya que el reino queda establecido. Interesante el capítulo 12 de primero de Samuel. Pasan situaciones muy especiales en este tiempo, porque Samuel le advierte a la gente, Samuel le advierte que a pesar de que ellos han decidido negar al Señor directamente como su rey, aún así Dios los va a proteger. Hermanos, aquí en esta historia vemos una señal de protección divina muy preciosa. El pueblo de Israel, en su necedad, en su terquedad, había desechado a Dios. Sin embargo, Dios no los desechó a ellos. Y esto es algo clave en la palabra de Dios, y es clave para la vida de nosotros como cristianos. La palabra de Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y si Él dijo que Él iba a estar con Israel por amor a Abraham, por amor a Jacob, por amor a Isaac, Dios estaba cumpliendo su promesa a pesar de que su corazón estuviera triste, porque Israel no lo quería a él por Dios, Israel no lo quería por rey, Israel lo estaba desechando, Israel estaba volcado hacia la idolatría de todas las demás naciones, estaba volcado hacia las cosas abominables que Dios había prohibido. Aún así en su rebelión, Dios les provee un rey, Dios les establece un reino y les promete que los va a guardar, que los va a cuidar y que los va a proteger. Esto es algo impresionante del amor de Dios, hermanos. Esto no lo podemos dejar nosotros ni echar en saco roto. El amor de Dios es tan fuerte, es tan intenso, que nosotros no tenemos manera en nuestra mente humana de poder entender la profundidad del amor de Dios. No podemos, no tenemos la capacidad para entender el amor de Dios. Sin embargo, la rebelión trae consecuencias, y cada vez que hay rebelión, lo vemos en estas historias de la Biblia y lo vemos en nuestras propias vidas. Dios ahí está, pero nosotros nos apartamos, y cada vez que nos apartamos hay consecuencias. Nuestra rebelión trae consecuencias
no es que Dios nos castigue necesariamente, sino que nosotros entramos en terrenos donde las consecuencias cada vez son más difíciles para nosotros. Así es que se proclama el reino de Israel. Y les dice una advertencia Samuel, interesante en el versículo 24. Solamente temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Así es que es importante que consideremos eso. Viene la guerra contra los filisteos. El Señor le da muchas victorias a Saúl. Casi siempre tenemos la historia de Saúl como el rebelde, pero sin embargo fue el hombre que Dios usó para unir la nación de Israel, para establecer el reinado, la monarquía, para establecer una nueva etapa en la vida de Israel. Sin embargo, Saúl se llena de altivez, se llena de orgullo, piensa que él puede hacer las cosas por él mismo. Viene un periodo de guerras, siguen las guerras en contra de los filisteos, y en los capítulos 13 al 15 vemos cómo Saúl es rechazado por Dios. ¿Por qué? Por su obstinación, por su necedad. Manda llamar a todo su ejército, junta todo el ejército y dice: vamos a guerra contra los filisteos. Así es que le manda avisar al profeta Samuel: Samuel, necesito que vengas porque vamos a ofrecer holocaustos al Señor, y cuando acabemos de los holocaustos nos vamos a la guerra. Y traía todo su ejército. Pero resulta que Samuel se tarda. El ancianito Samuel no llegaba, habían pasado los días y los filisteos ya estaban formados para la guerra, estaban empezando a enviar escuadrones de merodeadores. Y Saúl se desespera, y Saúl dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene Samuel para ofrecer los sacrificios? Resulta que el pueblo se le empezó a desistir a Saúl. Se le empezaron a ir los soldados, empezaron a regresar a sus casas. Dijeron: no, esto va a ser una carnicería, no vamos a poder aquí si el profeta Samuel no está con nosotros. Entonces Saúl comete un acto de verdadera locura. Él dice: tráiganme los sacrificios. Él monta el altar y él se pone a hacer los sacrificios para el Señor. Y cuando está en plenos sacrificios, llega el profeta Samuel con él y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Y le dice en el versículo 13: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Se levantó Samuel y se fue, y lo dejó ahí. Resulta que en esta guerra, Saúl, en vez de decretar que todos se alimenten bien y que todos estén fuertes para ir a enfrentar la guerra, la poca gente que le quedaba, se le ocurre decretar ayuno y dice: todo mundo ayunar para ir a la guerra. Entonces la gente, el ejército estaba débil, todos estaban debilitados. Así es que Jonatán y su paje de armas salen a la guerra también, y ellos estaban desfalleciendo. Ellos no oyeron la orden del ayuno y vieron un campo donde había mucha miel, y ellos comieron de la miel, se fortalecieron, pelearon y libraron la guarnición de los israelitas de mano de los filisteos, ellos solos, pero habían comido. Así es que cuando llegan con Saúl y se dan cuenta de que había una orden de ayuno de parte del rey, el rey los quiere eliminar, los quiere matar a su propio hijo, y el pueblo tiene que interceder. Dice: ¿cómo vas a matar al que nos acaba de librar de la mano de los filisteos? Así es que lo liberaron, y Jonatán se libra de la muerte. Esas son las locuras que empezó a hacer Saúl. ¿Por qué? Por causa de su orgullo. Se creyó tan
autosuficiente, y este es un peligro tan grande, hermanos. Ayer lo hablábamos en la reunión de varones, cuando una persona se siente tan autosuficiente que piensa que puede vivir totalmente independiente de Dios y que no va a pasar nada, que no va a haber consecuencias. Las locuras siguieron. Vino una guerra en contra, otra guerra en contra de los amonitas, y resulta que el Señor le dice: tienes que derrotarlos, a los madianitas, tienes que derrotarlos, porque ellos fueron tropiezo para Israel cuando salieron de Egipto, y estamos hablando de algo de 500 años, era un asunto que Dios todavía tenía pendiente con estas tribus, con los madianitas. Así es que le dijo a Saúl: tienes que ir y vas a eliminar a todos, no vas a perdonar nada, no vas a agarrar nada, tienes que destruir a todos, hombres, mujeres, niños, mujeres, hasta los de pecho, todos tienen que morir y no vas a traer nada. Pues resulta que va Saúl a la guerra, efectivamente destruye, pero toma rehenes y toma del botín, y la gente, él permitió que la gente trajera ovejas y que trajera vacas y que trajera cosas de allá, y cuando llega y se trae al rey de los madianitas, se lo trae también como prisionero de guerra y convive con él y está tomando y lo invita a la fiesta. Llega el profeta Samuel y le dice: Saúl, ¿qué cosa hiciste? ¿Hiciste como el Señor te dijo que tenías que hacer? Sí, dice Saúl, yo hice todo lo que Dios me dijo, destruí, hice todo. Y le dice el profeta: ¿y qué es ese balido de ovejas que escucho entonces? Ah, es que el pueblo vio que había muchas ovejas y muchos animales y los trajo para ofrecerlos en sacrificio a tu Dios. Fíjate hasta dónde llegaba la locura de este hombre. Y le dice: ¿no te dijo el Señor que destruyeras todo? ¿No te dijo que acabaras con todo? Y le dice: bueno, pero es que así lo hicimos, pero pues trajimos un poquito porque pues pues tú sabes, ¿no? Queríamos ofrecerle sacrificios a tu Dios. Lo trajimos para que tú tuvieras. Y le dice, también trajimos al rey Agag, porque es el prisionero de guerra. Y le dice Samuel: te dije que lo destruyeras. Y le tiene que decir ahí el Señor a Saúl algo muy, muy fuerte. Se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Se complace Jehová en lo que nosotros servimos al Señor, hermanos, ahora actualmente en este tiempo, en lo que nosotros hacemos por el Señor. Se complace el Señor en eso, más que en que obedezcamos su palabra, más que en prestar atención a lo que el Señor está hablando para nosotros. En eso se complace el Señor. El Señor se complace más en la obediencia que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Así es que Samuel manda traer a este hombre, al rey de los madianitas, Agag, y dice que Agag venía muy feliz y contento porque dice: ya me libré de la muerte, estoy muy... Lo manda a traer y Samuel lo mató, y Samuel lo cortó en pedazos. Un juicio tremendo de parte de Dios. Y en ese momento Saúl perdió el reino de las manos de Dios. El Señor rasga. Samuel se da la media vuelta y se va. Saúl lo agarra del manto y el manto se rasga. Y Samuel le profetiza y le dice: así se ha rasgado hoy el reino de parte de Dios hacia ti. Me pesa, este es un versículo muy fuerte en la Biblia, 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, dijo el Señor, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué triste versículo. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y entonces tiene que venir ya la historia de el rey David. Empieza en el capítulo 16, después de que Dios desecha a Saúl, y después en el capítulo 15 muere
muere Saúl en medio de una de las guerras. Era imposible sobrevivir, los filisteos estaban sobre ellos, se vio perdido Saúl, su hijo Jonatán había sido ya también muerto, así es que va a morir Saúl más adelantito. Pero mientras tanto le dice el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado para que ya no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y ahí es la historia cuando viene este muchachito David en medio de las ovejas, lo trae el papá Isaí y es ungido por rey. Samuel vierte el aceite sobre la cabeza de David en señal de ungimiento. Capítulo 17 nos habla acerca de la victoria que tiene David sobre Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Él viene a visitar a sus hermanos a la guerra, se encuentra con que este filisteo está espantando a los escuadrones de Israel y él con una piedra, con una honda, derrota al gigante Goliat. Los capítulos 18 al 30, todos esos capítulos nos hablan acerca de todas las persecuciones y de todas las peregrinaciones que tuvo David. Fue difícil, ya siendo David ya sido ungido como rey, y empieza a pelear las batallas también por Israel, pero de pronto Saúl se vuelve loco, Saúl lo quiere matar, Saúl lo empieza a perseguir y David tiene que huir. Y hermanos, estos del 18 al 30 son capítulos con historias tremendas de una opresión, de una persecución, de una situación tan difícil en la vida de David. Cuando nosotros vemos los salmos tan hermosos y nos deleitamos en los salmos, muchos de esos salmos fueron escritos bajo una presión terrible, una presión de muerte, persecución, en medio de cuevas, en medio de bosques, en medio de barrancas, en cañadas, por donde quiera que David andaba huyendo con algunos hombres. Saúl lo quería matar, y estos capítulos hablan acerca de todas estas incursiones que tuvo David, y en ocasiones David tuvo la oportunidad de matar al propio Saúl, lo tuvo en las manos, pero nunca lo quiso hacer porque él siempre quiso respetar la autoridad de Dios. Así es que a pesar de que David es ungido como rey, él no usurpa el trono, él no usurpa el reino, él no toma posesión del reino, él está esperando el tiempo de Dios y respetando la autoridad del que todavía es el rey, aunque estuviera loco. David está respetando la autoridad, y esta es una lección importantísima también para nosotros como cristianos. Aunque el líder está loco, la gente estaba sometida, obedeciendo y ayudando en lo que se pudiera para que la obra de Dios pudiera seguir adelante. Dice el versículo 6 del capítulo 30, una parte, la última parte, en medio de todas estas persecuciones, fíjense qué hermosas palabras: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este es un versículo precioso, ojalá lo puedan subrayar en sus Biblias, tenerlo en sus mentes, porque en medio de los tiempos difíciles, hermanos, en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones más adversas, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Él tenía muchos pretextos y tenía muchas cosas para poder decir: yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de su reino, yo no quiero saber nada del rey, yo no quiero saber nada de nada. Sin embargo, David conocía a Dios, su corazón estaba con Dios, y por eso dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. En el capítulo 31, al final ya del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 31, muere por fin Saúl. Mueren sus hijos, muere Saúl de una manera triste, lamentable, en medio de la guerra. Saúl se ve acorralado, no le queda otra alternativa, le dice a su paje de armas: saca tu espada y mátame. Su paje, por supuesto, no lo quiso hacer, así es que Saúl tomó su espada y se aventó sobre su espada.
y murió, cuando oyó también que habían muerto sus hijos. Así es que fue una muerte lamentable, una muerte trágica, una muerte sin honra ninguna, porque Saúl decidió desobedecer el mandamiento de Dios. Saúl decidió no obedecer las palabras del Señor, se llenó de altivez, se llenó de soberbia y desafió a Dios. A Dios no se le desafía, hermanos. A Dios se le obedece. A Dios se le escucha. A Dios se le honra y se le sirve con toda humildad. No podemos querer ser más listos que Dios. No podemos engañar a Dios. No podemos pensar que somos mejores y que podemos hacer algo de parte de Dios. Así es que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y el Espíritu de Dios vino sobre David. Este es un paralelismo, un versículo cuando Jesús habla acerca de un endemoniado que es liberado. Dice, cuando un endemoniado es liberado, el espíritu se va y vagando por lugares desiertos, dice, y no encuentra reposo, dice, regresaré a la casa de donde salí. Y cuando regresa, la encuentra vacía, la encuentra arreglada, escombrada, barrida, y entrando él con otros 7 espíritus, su estado es peor de lo que estaba. Hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios se aparta de nosotros, entonces queda un hueco vacío ahí. Alguien lo va a ocupar, algo lo va a ocupar. Si mi espíritu, si mi vida espiritual no está ocupada por el Espíritu Santo de Dios, algo la va a ocupar. La altivez, la soberbia, la arrogancia, el pecado, las abominaciones, la idolatría, no sé, algo lo va a ocupar. Así es que cuando el espíritu se apartó de Saúl, a él le llegó la locura, le llegó la insensatez, hasta llegar al día de su muerte. Y el Espíritu Santo reposó sobre David. Estuvo sobre David y David empezó a desarrollar lo que Dios le había mandado desarrollar. Esta es la historia brevemente del primer libro de Samuel. De eso trata el libro de Samuel. Es un resumen rapidísimo. Por supuesto que hay muchísimas historias y muchísimos pasajes y versículos hermosos que podemos considerar en este libro, pero recuerden que este estudio es solamente un panorama general, un viaje a través de la Biblia, de cada uno de los libros, para que tengamos una idea de qué se trata cada uno de los libros de la Biblia. Y el propósito, por supuesto, aparte de aprender, los quiero motivar a que cada uno de ustedes pueda leer, pueda darse el tiempo de agarrar su Biblia y leer todos estos interesantes capítulos, y ver todas las riquezas que hay ahí en los libros de la Biblia. Ya estudiamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y estamos en el primer libro de Samuel. Así es que, si Dios permite, la próxima semana vamos a ver de qué se trata el segundo libro de Samuel, que habla ya más acerca del reinado de David.